Bien, muchachos, vamos a hacer un repaso breve de las principales fórmulas que hemos revisado en clase. Lo primero que vamos a revisar son las fórmulas en base de datos. Recordemos que el principal objetivo de trabajar base de datos es tener la mayor cantidad posible de resultados en el menor espacio posible. En este caso, lo que revisamos en la clase fue la siguiente base de datos, que es bastante breve, tiene simplemente 50 registros, la cual vamos a buscar trabajar para tener distintos tipos de indicadores. Además, presentamos que contiene dos columnas de dinero, una con valor y una con descuento, y tenemos principalmente una lista de vendedores a considerar. Lo primero que vamos a realizar es convertir esta base de datos en tabla. ¿Con qué fin? Con el fin que principalmente si en algún momento la tabla va sumando o agregando datos, estos sean considerados en la fórmula. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos la base de datos completa, muy importante, de los encabezados, la marcamos desde referencia a transacción, ciudad de despacho, hasta el último dato. Nada queda fuera. Y una vez que queda marcada así, nos vamos aquí. Insertar tabla. No confundir con tabla dinámica. Insertar tabla. Como esto ya lo marcamos, no hay necesidad de hacer nada en esta parte. Simplemente le damos a aceptar. Y listo. Así de simple nuestra tabla quedó creada. En el rango de fechas vamos a hacer una lista con todas las columnas que componen dinero, que en este caso son dos, valor de transacción y descuento. Para ello nos ubicamos en la pestaña datos, que está acá arriba, ubicamos este apartado que es la validación de datos, se proyecta esta pantalla, en permitir vamos a elegir lista y en el origen le damos un clic, pestañea el cursor y vamos a tomar valor de transacción y descuento. Solamente los encabezados, no estamos tomando ningún dato numérico. Valor de transacción, mantenemos presionado el clic izquierdo y abarcamos descuento. Y la fórmula se va a crear de manera inmediata, D3, E3 bloqueado. Le dan a aceptar y estaríamos listos y tenemos nuestra lista. Nos quedamos con la primera. En el caso del vendedor, repetimos el paso, datos, validación de datos, nos vamos a lista y en el origen vamos a marcar desde Javiera hasta Daniela. No es necesario marcarlos todos. ¿Por qué? Porque los nombres se van repitiendo. La Javiera que aparece después de Daniela, que aparece dos veces, es la misma Javiera que la transacción número 1. En este caso tenemos todo ordenado, así que no es necesario hacer ningún otro paso. Marcamos desde Javiera hasta Daniela y después los nombres se repiten. Le dan a aceptar y me crea la siguiente tabla y al igual que en la clase nos quedamos con Javiera. ¿Qué tenemos que tener en consideración cuando trabajamos fórmulas en base de datos y en general cuando trabajamos fechas? Si nosotros estamos trabajando fechas, que queremos decir desde una fecha hasta otra fecha, siempre la fecha más pequeña se escribe con mayor o igual. Eso significa desde. Y la fecha más grande, que en este caso es el 27 de mayo, con menor o igual. Esto significa que es hasta. Entonces, en este caso, nuestra condición diría que estamos buscando sumar desde el 14 de mayo, mayor o igual, hasta el 27 de mayo. Todas las fórmulas BD son exactamente iguales, por lo tanto parten con BD, que significa base de datos, y tenemos todas las fórmulas que generalmente hemos trabajado de manera tradicional. En este caso vamos a ocupar el BD suma, que significa una suma en base de datos y abrimos el paréntesis. ¿Qué me va a pedir esta y cualquier fórmula de base de datos? Tres cosas. Una base de datos, que ya la tenemos a la izquierda, un nombre de campo, que viene a ser el campo que queremos hacer la operación, en este caso sumar, y los criterios, que serían las condiciones para cuál trabajar. En este caso, no vamos a marcar la tabla. ¿Por qué no la vamos a marcar? Porque ya la convertimos en tabla. La idea de ese paso es ahorrarnos el trabajo de que cada vez que necesitemos una fórmula, tener que estarla marcando de manera manual. Por lo tanto, simplemente una vez que abrimos el paréntesis, vamos a escribir tabla 1. ¿Por qué 1? Porque en este caso es la primera tabla que tenemos. Si en un ejercicio han trabajado 5 tablas que tienen creadas, tienen que ubicar la tabla que necesitan realizar la operación. En este caso tenemos una sola. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que, por ejemplo, acá en pantalla, mi tabla se está marcando desde la transacción 199001 hacia abajo y estoy dejando fuera de la selección los encabezados. Y esto es muy importante porque sin el encabezado no puedo realizar las fórmulas base de datos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Abrimos un corchete. El corchete lo pueden abrir con el Shift y la tecla que está a la derecha de la ñ, y para cerrarlo la que está a la derecha de esa tecla. Si no lo pueden hacer, lo pueden realizar con la tecla Alt 91, 91 en el teclado numérico, es decir, el teclado que está a la derecha, no en el teclado superior.
y para cerrarlo el alt 93. Una vez que abro paréntesis, abarco acá donde dice todo y cierro el corchete, perdón. Y me va a quedar tabla 1, corchete todo y cierro corchete. Eso sería mi base de datos. Listo, lo primero que me pide mi fórmula base de datos. Punto y coma. El nombre de campo va principalmente vinculado al campo que quiero sumar en este caso. Y nosotros vamos a buscar sumar lo que tiene que ver con Javiera de valor de transacción. Pero no marcamos el valor de transacción de la tabla, que si bien es cierto lo hacemos igual va a funcionar, pero nosotros queremos marcar este, el K5. ¿Por qué este y no la tabla? Porque acá como tenemos una lista creada me va a permitir cambiarme entre columnas de dinero para no tener que hacer la fórmula dos veces. Punto y coma, y las condiciones las marcamos todas de una sola vez. Por lo tanto, marcamos esta pequeña tabla que tenemos creada. Es muy importante que las condiciones, cuando realizamos fórmulas base de datos, las tengamos en una tabla. ¿Por qué? Porque no nos podemos escribir manual y además porque va a ser la base para buscar. Tiene que estar el encabezado y el dato a buscar. Es muy importante porque en el encabezado le digo al Excel dónde tiene que buscar el valor buscado, que en este caso es mayor o igual al 14. Si tenemos tres condiciones, tenemos que tener tres encabezados y el respectivo dato. En este caso es I8K9. Cerramos el paréntesis, la fórmula queda B de suma, paréntesis, tabla, corchete, todo, cierro corchete, punto y coma, K5, punto y coma, I8K9, cerramos paréntesis, le dan Enter y vamos a tener un guión. Recordando siempre que el guión representa el 0. Por lo tanto, si me cambio de vendedor, voy a tener inmediatamente el valor buscado. Vamos a seguir con Javiera. Para cantidad de ventas, ocupamos B de contar. Y al igual que la fórmula B de suma, me pide exactamente lo mismo. De hecho, todas las fórmulas BD van a pedir lo mismo. Una base de datos, que ya sabemos que es tabla, 1, corchete, todo, cierro corchete, punto y coma. Nombre de campo, en este campo el campo que quiero contar. Valor de transacción, el mismo que recién, porque ahora queremos saber cuántas transacciones hizo Javiera, no cuánto dinero generó. Punto y coma, y bajo qué condiciones vamos a contar, las mismas que recién. Fecha, fecha vendedor y el valor de abajo. Y cierran paréntesis. Y queda exactamente igual que el B de suma, la única diferencia es el nombre de la fórmula. Le dan Enter y obviamente va a ser 0. Promedio de ventas, B de promedio, misma lógica. Y la fórmula me pide exactamente lo mismo. Base de datos, tabla 1, corchete, todo. Cierro corchete. Punto y coma. ¿Qué campo quiero promediar? El mismo de recién. Valor de transacción K5. Punto y coma. Y las condiciones para yo poder promediar exactamente las mismas. Fecha, fecha vendedor y los datos que tengo abajo. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Como toda división por cero, me va a arrojar este error y siempre que trabajemos cualquier tipo de fórmula que divide, por precaución agregamos el sí error. ¿Por qué? Porque entre tanta combinación de datos puede ser que alguna combinación me dé 0 y ese 0 lo va a reflejar como div slash o barra 0. ¿Cómo aplicamos el sí error? Tan simple como ir en cualquier fórmula que puede presentar un error, entre el igual y la b o entre el igual y la primera letra, escribir sí.error. Abro paréntesis, me voy al final, punto y coma, comillas, y el mensaje que quiero dejar en reemplazo del error, que en este caso generalmente ocupamos el guión. Y cerramos paréntesis. Siempre es lo mismo, entre el igual y la primera letra, sí.error paréntesis, y luego me salto al final, punto y coma, comillas, el mensaje, cierro comillas, cierro el paréntesis. Eso aplica para todas las fórmulas de la misma manera. Y listo, tengo mi primera tabla resuelta, me voy cambiando de vendedor y voy obteniendo los valores de cada uno. Si quiero dejar de considerar el valor de transacción y ahora quiero considerar el descuento, lo cambio y ejercicio resuelto. En el caso del de abajo, la lista ya está creada con Javiera y vamos a ciudad, vamos a generar una lista, pero la principal novedad que tenemos acá es que las ciudades no están ordenadas. Por lo tanto, no puedo llegar y marcarlas porque se van a empezar a repetir. En este caso, lo que podemos hacer, misma ruta, vamos a la celda, datos, validación de datos, llegamos al mismo lugar que siempre, elegimos lista y ¿qué vamos a hacer con el origen? Lo vamos a escribir.
¿Cómo se escribe? No se pone ningún símbolo delante, es decir, no pongo igual ni nada por el estilo, simplemente escribo la primera ciudad. Antofagasta. Punto y coma, espacio. Iquique, que es la siguiente. Punto y coma, espacio. Concepción. Siempre fijarme cómo está escrito en mi tabla. En nuestra tabla, Concepción no tiene tilde, por lo tanto, aquí no lo voy a escribir con tilde. Punto y coma, espacio, Coquimbo, punto y coma, espacio, La Serena. La Serena en este caso es la última, y esa Serena termina con la A, ni con un espacio, ni con punto y coma, ni con punto, ni nada. Y simplemente le doy Enter. Y va a quedar mi lista creada. Nos quedamos con la primera, que es Antofagasta. Y vamos a empezar a calcular todas las fórmulas que son idénticas a las de arriba. La suma sería B de suma. ¿Qué tabla de datos voy a sumar? Tabla 1, corchete, todo, cierro corchete, punto y coma. ¿Qué campo quiero sumar? Valor de transacción, el mismo de siempre, la primera columna con dinero que tengo en mi tabla. Punto y coma, y bajo qué condiciones voy a sumar. Esta vez no me interesa la fecha, estoy buscando lo que vendió Javiera en la ciudad de Antofagasta, da lo mismo la fecha. Marcamos el encabezado, el segundo encabezado y el dato a buscar. Cerramos paréntesis y le damos Enter. B de suma, tabla, corchete todo, punto y coma, K5 que es el valor a sumar, punto y coma, y 17J18. Cantidad de ventas, igual B de contar, tabla 1, corchete, todo, cierro corchete, punto y coma. ¿Qué campo quiero contar? El mismo de siempre. Valor de transacción porque queremos contar cuántas ventas hizo Javier en Antofagasta, no cuánto dinero. ¿Y bajo qué condiciones? Punto y coma, ciudad, vendedor, Antofagasta y Javier. Cerramos paréntesis, le damos Enter. Y promedio, lo mismo de siempre. B de promedio, tabla 1 va a ser mi base de datos, corchete, todo, cierro corchete, punto y coma, campo que quiero promediar, valor de transacción, punto y coma, y bajo las condiciones ciudad, vendedor, Antofagasta y Javiera. Y cerramos paréntesis. Le dan Enter y me va a dar error de división. Por precaución siempre pongo el sí punto error. Entre el igual y la primera letra sí punto error. Luego me salto al final, punto y coma, comillas, guión, comillas, cierro paréntesis. Podríamos concluir que Javiera no vendió nada en Antofagasta y que mi ejercicio está bien, pero si me voy cambiando de vendedor, todos me están arrojando 0. En cada ciudad que marque, absolutamente aleatorio, me va a dar 0. ¿Qué pasa? Siempre tenemos que tener la precaución de fijarnos que el encabezado en mi cuadro de criterios esté escrito igual que en la tabla. En mi tabla no tenemos ninguna columna que se llame ciudad, la más cercana es ciudad de despacho. Esto genera que al no encontrar la segunda condición, el Excel asuma que es 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Vamos a corregir el nombre, le damos un espacio y agregamos despacho. Y ahora sí voy a tener todos los resultados. ¿Qué debo tener en consideración? Que la escritura tiene que estar idéntica. El simple hecho que yo le ponga un punto final ya es un carácter distinto y el Excel me va a tirar 0. Le pongo un espacio extra entre las dos D, ciudad, espacio, espacio, despacho, vuelve a dar 0. Hay que ser muy pulcro en la escritura porque cada carácter para el Excel es una palabra distinta. Y por último vamos a tener el B de extraer, que es una fórmula que me permite, como su nombre dice, extraer un dato de una base de datos. En este caso, según lo que vimos en clase, vamos a extraer la fecha y todos los demás campos. Igual B de extraer. Voy a extraer según la base de datos, tabla 1, corchete todo y cierro corchete. Punto y coma. ¿Qué campo quiero extraer? En este caso queremos extraer la fecha, que es donde estamos trabajando. Punto y coma, y bajo qué condiciones lo voy a extraer, vamos a extraerlo según el número de referencia a transacción. Encabezado y dato a escribir. Importante, siempre cuando nosotros hagamos una extracción, realizarlo mediante un número único, cosa que si potencialmente, al ser único, no voy a generar que se repita, obviamente, y no voy a generar que el Excel empiece a dudar, por así decirlo,
con qué campo trabajar. Si por ejemplo nosotros extraemos con un dato que se repite, el Excel no va a saber cuál dato repetido me refiero. En clases que hicimos extrajimos con Javiera como vendedor. Como Javiera se repite tantas veces en la tabla, hay un punto que el programa no sabe a cuál de todas las Javieras me refiero. Así que siempre este ejercicio lo realizamos con un número único. Y como lo estamos haciendo acá, antes de cerrar paréntesis, presionamos F4 y vamos a bloquear. ¿Para qué? Para que cada campo, es decir, fecha, valor, descuento, vendedor y ciudad, todos se realice la extracción mediante la referencia de transacción. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Me va a dar error de numeración básicamente porque acá lo tenemos vacío, pero al momento de escribir la primera transacción me van a dar todos mis resultados. ¿Qué hay que tener en consideración? Que en fecha, de aquí hicimos la fórmula y de aquí estamos copiando o arrastrando hacia la derecha. Por lo tanto, valor y descuento queda configurado como fecha, porque la fórmula original está en fecha. Así que simplemente marco con el clic izquierdo ambos campos, me voy a inicio y presiono el símbolo peso. E inmediatamente queda corregido. Con esto tenemos un pequeño repaso de cómo se realizó las fórmulas base de datos en clase. No necesariamente el cuadro de extracción tiene que ser todos los campos de la tabla, como lo tenemos acá. Perfectamente podemos extraer algún campo en específico. Por ejemplo, puedo extraer la fecha, el valor y la ciudad. Si borramos todo esto, igual va a funcionar mi fórmula. No es necesario extraer toda la tabla. En vez de extraer, base de datos tabla, corchete, todo, cierro corchete, punto y coma, quiero extraer la fecha, punto y coma, según la referencia transacción, bloqueada, y cierro paréntesis. Copio, arrastro, perdón, ahora sí, arrastro y listo. Llego a los mismos resultados sin necesidad de extraer completamente mi tabla. Eso es netamente dependiendo de la necesidad del ejercicio.